Hola, hola gente, espero que estén muy bien. Bueno, esta semana nos corresponde seguir hablando de números complejos. Ya en la semana uno, ustedes tuvieron que haber aprendido algunas cosas básicas de los complejos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los complejos, es muy normal representarlos como la letra Z, o sea, el complejo con la letra Z. Y los complejos son de la forma A más BI, que dijimos que ustedes tuvieron que haber aprendido que A es la parte real del complejo y B es la parte imaginaria del complejo. Entonces, resulta que un complejo se puede graficar. Por ejemplo, voy a hacer aquí un dibujito. Imagínense que ustedes hacen como el típico plano cartesiano que han conocido toda la vida, pero en vez de eje Y y eje X, a este le vamos a llamar eje imaginario, y a este otro le vamos a llamar eje real. ¿Saben? Entonces vean que en vez de tener un eje X y un eje Y, tenemos algo que se llama eje imaginario y algo que se llama eje real. Entonces, por ejemplo, en el eje real, por aquí está el uno, por aquí está el 2, el 3 y ahí seguiríamos, ¿verdad? E igual hacia la izquierda, por aquí está el menos uno, por aquí está el menos 2 y ahí vamos, ¿verdad? Entonces vean que eso es en el eje real. En el eje imaginario, por aquí tenemos ahí, por aquí está 2i, y bueno, luego seguiría 3i y así sucesivamente. E igual para abajo. Para abajo tendríamos a menos i, a menos 2i, y ahí igual seguiría para abajo menos 3i y demás. De manera que entonces, por ejemplo, si yo ubico un puntito acá, ese puntito, por ejemplo, ¿cuál complejo sería? Ese puntito sería el complejo z igual a 3, porque esa es su parte real, más i, porque eso es su parte imaginaria. ¿Ven? O por ejemplo, si yo ubico a este puntito aquí, este de acá, este que les voy a dibujar, este verde, si yo ubico ese puntito ahí, ¿quién sería ese puntito? Ese sería el complejo z igual a menos 2, perdón, a menos uno, porque vean que esa es su parte real, menos uno, menos 2, porque eso es su parte imaginaria. ¿Ven? Entonces todo complejo se puede representar en un plano complejo, así lo vamos a llamar, un plano complejo. Y bueno, entonces el plano complejo es como un plano cartesiano que tiene eje imaginario y eje real. Eso es lo primero que tenían que quiero que les quede claro. Entonces, ya una vez que sabemos eso, hagamos otro dibujo. Entonces, voy a hacer otro plano aquí. Ya más o menos que entendimos eso. Voy a hacer otro plano. Igual, este es el eje imaginario. Uh-huh. Y este de acá, que va a ser horizontal, este es el eje real. Entonces, vean que tenemos el eje imaginario y el eje real. Entonces, más o menos, ¿sí? Ya sabemos, nosotros ya tenemos la idea de que si yo ubico un puntito por acá, ese puntito está en una dirección A, que ese A es su parte real. Y aquí está en una altura, por así decirlo, que esa es su BI, o sea, su parte imaginaria. Entonces, ese complejo sería el complejo Z igual a más BI, donde A es su parte real y B es su parte imaginaria. ¿Ven? Pero ¿qué es lo que yo quiero que les quede claro o lo que tienes que aprender de este video? Yo puedo generar una distancia desde aquí, desde el origen hasta el complejo, hasta el puntito. ¿Sí? A esa distancia, nosotros en los complejos le vamos a llamar una distancia R, que a veces se le llama radio, pero en complejos lo correcto es llamarle el módulo. ¿Está bien? A eso se llama R o a veces también se denota como valor absoluto de Z. Pero, bueno, las rayitas son las de valor absoluto, pero en el idioma de los complejos o en el lenguaje de los números complejos no se le llama valor absoluto, se le llama módulo. ¿Sí? Es más común. Entonces, a esa rayita morada, que es una distancia, es la distancia que hay desde el centro del plano complejo hasta el complejo, a ese se le llama módulo, ¿sí? Y se denota con R o con valor absoluto de Z, que así se llama el complejo. Y lo otro que tiene que quedar clarísimo es que aquí, en medio de ese radio que yo acabo de dibujar y del eje real, ahí se forma un ángulo, ¿sí? Ese ángulo que acabo de representar con cita. A eso nosotros le vamos a llamar argumento. Uh-huh. Argumento. ¿Ven? Entonces nosotros tenemos un radio que también se le llama como módulo y un cita que es un ángulo que se llama argumento o también se le llama amplitud. ¿Está bien? De manera, entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendan? Nosotros hasta ahorita, que ya yo espero que les haya quedado claro en semana uno, esto de acá, eso z igual a más bi, esto es lo que nosotros llamamos forma rectangular del complejo. Forma rectangular. Rectangular.
Ujú. Pero eso es equivalente, esa es una notación, esa es la notación rectangular, pero eso es equivalente a decir que ese complejo que yo hice en el dibujito, lo puedo ver como R cis de zeta. Recuerden que R es el módulo, es como la distancia, que es lo que yo les dibujé en morado, y zeta es el ángulo que yo les hice ahí como en rosado. ¿Está bien? Y a esto de acá es lo que nosotros vamos a llamar la forma polar del complejo. La forma polar del complejo. Entonces, ya que tenemos una forma rectangular y una forma polar. Y bueno, lo último que quiero que entiendan de este video es nada más una nota, aquí como nota. La pregunta es, ¿qué es cis? La pregunta es, ¿eso que dice ahí, cis? ¿Qué dice aquí? ¿Esto cis? ¿Qué es? Bueno, cis es una abreviación. Este cis es coseno, o sea, la C es de coseno, la I es de I, o sea, de imaginario, y la S es de seno. O sea, cis de cita, no es más que coseno de cita más I por seno de cita. ¿Ven? Entonces esto se llama cis. ¿Por qué cis? La C de coseno, la I del imaginario y la S de seno. ¿Saben? Entonces, ¿qué es cis? Cis es una abreviación para coseno de cita más I por seno de cita. ¿Saben? Entonces eso es lo que les quiero que les quede, eso es lo que quiero que les quede claro en este primer video como manera introductoria.